¿Qué tal, iglesia? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta serie que hemos llamado Primero Ora. Una de las prácticas importantes de la iglesia es prácticamente eso, poner a Dios en el centro de tu vida, en lo primero que hagas, en lo último que hagas al final del día. Empezar esta práctica, estimular esta idea, esta disciplina espiritual es parte de nuestro llamado en este 2026 y es por eso que hemos diseñado esta serie de pláticas y al mismo tiempo crear ritmos espirituales durante todo nuestro año para poder ayudarte a ti a que puedas vivir una vida de oración, no como una cuestión religiosa o como algo que tienes que hacer, sino como una práctica espiritual que se va integrando en tu ecosistema como persona, como vida, como miembro y como seguidor de Jesús. Algo que sucedió en la historia que podemos ver en los libros judíos, en la historia judía, es acerca de la historia de un hombre que se llamó Oni. Este hombre que existió más o menos alrededor del año 100 antes de Cristo, prácticamente 100 años antes de su llegada. Él era un rabino que pues estaban viviendo unas circunstancias muy difíciles. ¿Y por qué estaban viviendo dificultad en ese momento? Antes de que Jesús llegara a la tierra, se le dice que había una temporada oscura, porque habían pasado alrededor de unos 400 años de prácticamente no escuchar nada acerca de Dios. Como en la historia podemos ver constantemente que Dios tenía a estos profetas que comunicaban y daban cartas y enviaban mensajes al pueblo de Dios durante estos últimos 400 años. Antes de que Jesús llegara a estar con nosotros, había como este espacio de oscuridad, ¿no? Espacio de ausencia se le puede llamar, donde no podían escuchar la voz de Dios o no se entendía, no se veía, como que nada estaba pasando. 400 años es un montón de tiempo, muchísimas generaciones pasaron por ahí y como que se crea generación tras generación, año con año, se empieza a generar una idea preconcebida de que realmente Dios ya está ausente. O se empieza a crear que Dios ya no existe, o no se va a cumplir lo que se dijo que se va a cumplir. Empiezan a olvidar todo lo que Dios hizo en el pasado y empiezan a pasar cosas bien interesantes porque está este momento en la historia donde estaban prácticamente sin esta conexión. 100 años antes existe esta historia de este hombre que se llamaba Oni, y Oni era un hombre, un rabino que realmente creía que a pesar de que todo el mundo y sus generaciones se habían dicho que Dios ya no estaba presente, él creía que sí, que Dios estaba presente, que seguía vivo, que estaba ahí, pero era difícil poderlo presenciar en esa etapa. Y aquí está donde está el punto principal de esta historia. Este hombre sabía, este rabín, que venía un momento de sequía muy difícil. La sociedad entera estaba viendo un momento difícil. Se venía esta sequía, estaban por pasar este proceso. Cuando hay sequía, pues en aquellos entonces pues nadie come, nadie trabaja, nadie genera, y empieza a afectar a toda la sociedad por completo. No nada más a un grupo de personas, pero había un momento de sequía muy importante en la humanidad en ese punto de la historia. Y aquí es donde está el detalle. Oni, a pesar de todo, a pesar del récord, habían pasado 300 años de ausencia, no milagros, no palabras, no profetas. Y él decía, no, por encima de todo yo no voy a olvidar lo que Dios hizo en el pasado. Yo creo en el Dios viviente y yo voy a hacer todo lo posible, voy a orar a Dios hasta que Dios nos conteste esta oración, que todos lo podamos presenciar, que todos lo podamos ver. Y ahí es donde empieza la historia. Oni se pone de rodillas sobre la tierra y dibuja este círculo sobre la tierra. Y cuando él dibuja este círculo sobre la tierra, simplemente él se posiciona en el centro y empieza su oración. Empieza a orar y a orar y a orar y a creer que Dios va a hacer algo increíble. Empieza en la historia a contar cómo está este momento de sentarse ahí, de decir, Señor Jesús, yo sé que estoy aquí de rodillas, no me voy a mover. No, Jesús todavía no conocían a Jesús, pero Señor Dios, ¿no? Decía, Dios, yo creo que estás ahí. Sé que han pasado 400 años de ausencia, 400 años de periodo oscuro, pero yo sé que estás presente. Y empieza a orar y a orar y a orar. ¿Y qué crees que pasó? En el momento menos esperado, en medio de la sequía, él orando de rodillas, empieza a llover. Y empieza a ver que Dios empieza a responder su oración de una manera milagrosa. Pero esa pequeña lluvia que sucedió o esta lluvia que estaba pasando no era suficiente. No nada más era suficiente ver que Dios respondiera a la oración de Oni, porque no se trataba nada más de él, sino se trataba de todas las demás personas. Y sigue orando y empieza a lloviznar, y de la llovizna ligera se empieza a hacer una tormenta.
Después de una tormenta se hace un diluvio, después de un diluvio, una inundación, todas las calles se taparon, todos los baches ya no se ven. Haga de cuenta que es cuando llueve en Tijuana, ¿no? Así, literal, que no sabes, todo el mundo se incomunica porque esta lluvia fue tan abundante y fue suficiente para acabar con la sequía de ese momento. La historia de Oni queda registrada en los libros del Talmud, los libros judaicos. De hecho, puedes en Israel visitar su tumba, va a aparecer aquí en pantalla, es parte del tour, ¿no? Poder visitar esta tumba de este hombre de fe, este hombre que a través de la oración pudo ver la mano de Dios en un momento tan oscuro de ausencia que era para el mundo, pero él pudo ver lo sobrenatural de Dios Todopoderoso. A este hombre se le adjudica el nombre del hacedor de círculos, y de hecho existe un libro que se llama Hacedor de Círculos también, que puedes también adquirir. Puedes comprarlo, está en Amazon, está en todos lados. La historia principal de este libro es precisamente la historia de Oni, de cómo la oración a través de los círculos puede traer una transformación total en tu vida. Te recomiendo muchísimo que puedas leer este libro en algún momento del año. Sabes, las oraciones audaces de una persona mueven el corazón de Dios. Y la oración audaz de una persona de verdad cambia tu temporada, cambia tu circunstancia, cambia tu futuro, cambia tu presente, cambia todo lo que está en tu entorno cuando tienes una oración audaz. Cuando estás creyendo lo imposible, cuando estás poniendo todo en manos de Dios, cuando nada más tienes la creencia y el poder de tener toda la certeza de que Dios va a contestar tu oración, pero que tienes una comunidad que camina junto contigo en el proceso y que te ayuda a testificar esos momentos de fe que nada más tú y tu círculo de influencia pueden prácticamente testificar de que Dios existe. Muchos de nosotros aquí podemos decirte un sinfín de historias. Si yo les diera el micrófono el día de hoy y les dijera, hey, si alguien tiene una historia de un milagro que Dios hizo, por favor pase al frente, olvídese, no acabamos aquí, ¿no? De la verdad, no acabamos porque historia tras historia va a testificar el amor de Dios. Por eso no les doy el micrófono, porque nos queremos ir temprano, ¿verdad? Pero no necesito darte el micrófono. Estoy seguro que ustedes, líderes de grupos, estoy seguro que miembros de la iglesia, miembros de otros grupos, ¿no? Amistades, relaciones, familia, podemos contar incontables historias de todo lo que Dios ha hecho en tu pasado, de todos los momentos de fe que Dios ha hecho en tu vida, de todas esas oraciones cursis que te echaste en un momento y que Dios las contestó, y esas oraciones imposibles y que Dios las hizo palpables y reales como un milagro. Eso sucede cuando estamos viviendo y estamos actuando en una oración audaz, total, para creer totalmente en Dios Todopoderoso. Por eso la oración es tan importante. La oración es importante para nosotros hoy y fue importante para la iglesia primitiva. En el primer libro, en el libro de los Hechos, podemos ver en el segundo capítulo que la iglesia primitiva estaba viviendo momentos de fe extraordinarios. De hecho, cuando vemos esta porción bíblica, podemos entender que ya Jesús estuvo con nosotros, murió en la cruz, resucitó al tercer día, moró con nosotros en espíritu, en el pueblo de Dios, con la gente, con sus creyentes, sus discípulos, por 40 días más, y después de eso ascendió al cielo. Cuando Jesús asciende al cielo, envía a su Espíritu Santo. Es ahí donde están dándole la gran comisión de que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, enseñen las enseñanzas de los apóstoles, la palabra, y a vivir conforme a su voluntad. Entonces Jesús asciende al cielo y dice, me tengo que ir porque el que viene después de mí es mejor que yo, que es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en todos nosotros, está con nosotros, vive con nosotros, ¿no? Y ese era lo que Dios iba a hacer, iba a unir al cielo con la tierra a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando él llega al cielo, envía el Espíritu Santo, llega este momento histórico en la palabra de Dios que es el Pentecostés. Está el pueblo de Dios, está la iglesia, y la presencia de Dios baja, el Espíritu Santo está presente, se les hace presente a ellos y empiezan a ver momentos de fe increíbles que están registrados en la palabra de Dios. Uno de los resultados de estos movimientos y de estos momentos de fe del poder de Dios palpable sucede en Hechos 2:42 al 47. Y te lo voy a leer para que veas el resultado de vivir una experiencia con Dios y una transformación a través del Espíritu Santo. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas.
Todos los creyentes se reunían en el mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Cuando leemos esta porción bíblica, a lo mejor lo has leído en otras, lo has escuchado en otras iglesias o no sé qué, ¿no? Y podemos decir, wow, qué hermosa comunidad, ¿no? Los que están de este lado son los más ricos, los de acá son los medio más o menos, y los últimos son los más pobres, ¿no? O al revés, o cómo lo hacemos aquí, no quiero que se peleen, ¿verdad? Y supongamos que así era, ¿no? Entonces ellos tenían propiedades y los de acá ocupaban dinero, vendían todo y se lo pasaban a los del lado derecho, pero los de en medio tenían un chorro de comida y ellos le daban de comer a todos los demás, y todo lo que había necesidad. No había una transacción de voy a dar un paso en falso o voy a ver qué recibo. Era simplemente un mover de Dios hermoso. Había un momento de generosidad, de amor, de compartir el pan, de tomar la Santa Cena juntos, de estar siempre juntos, de estar siempre en la iglesia, de estar en las casas compartiendo el pan unos con otros, conocer a Dios a través de las demás vidas y hacer este momento de iglesia muy hermoso. Cuando leemos la palabra de Dios así decimos, wow, qué bonito, yo quisiera que Iglesia Isle fuera así, ¿no? Qué hermoso se ve. Algo que se nos olvida, que está pasando en este momento de la historia, es que estaban viviendo momentos de fe extraordinarios y estaban viviendo momentos de persecución al mismo tiempo. Los romanos los estaban persiguiendo, estaban matándolos, estaban siendo perseguidos, y al mismo tiempo se estaban multiplicando. Dice la palabra de Dios que a esa comunidad se le iban agregando nuevos salvos, nuevas personas, nuevos miembros que estaban recibiendo de esto. Estaban viviendo un momento de persecución, pero al mismo tiempo estaban viviendo su mejor momento de fe. Yo algo como lo veo en trasfondo, es bien chistoso esto, pero esta semana que estábamos en la clase de Rooted, de nuestra primera reunión, vimos este versículo también como la primera toma, ¿no? Del momento de generosidad cuando discípulos hacen a otros discípulos y se comparte, y hay una multiplicación de creyentes increíble. Pero bien chistoso porque al estar viendo este trasfondo, pues podemos irnos por la onda de que estuvo muy padre lo que estaba pasando ahí porque amaban a Dios y lo vieron, ¿no? Pero desasociamos la parte cultural, que era la persecución que estaban viviendo. Pero si queremos tener una esencia de cómo se veía eso, tú y yo vivimos algo muy parecido que se le llamó COVID-19. Mira, antes del 2019, tú vivías tu vida como la bebías, ¿no? No importa. Pero cuando llegó el COVID, hasta el vecino que más gordo te caía se hizo tu amigo. ¿Por qué? Porque si el vecino, el familiar, el amigo, el tío, la gente que conoces, la que no conoces, ocupaba un rollo de papel, se lo vendías o se lo dabas, ¿no? Todo el mundo estaba haciendo fayuca con los Lysol, con los antibacteriales, con los botecitos de toallas de Clorox. Me acuerdo que mandabas a un familiar, al más joven, al más fuerte, vete a hacer fila al Walmart a las 6 de la mañana porque van a volar todas las cosas, viene un pallet lleno, ¿no? Así que, y empieza gente a traer cosas de Tijuana, de San Diego. Bueno, a nosotros no se nos complicó nada, ¿verdad, iglesia? O sea, a todo latino el cielo no es el límite, o sea, vamos más allá del cielo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estábamos viviendo un problema común. Todos teníamos al mismo enemigo. Y ese mismo enemigo estaba atacándonos en enfermedades, nos estaba robando a nuestros viejos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Vimos a muchas personas morir a través de esa temporada, y al mismo tiempo vimos un mover de comunidad que no habíamos visto antes. Teníamos un mismo enemigo y juntos nos unimos para poder sobrellevar esa carga y esa circunstancia. Las amistades crecieron, la generosidad se vio de formas que nunca las habíamos experimentado, y si nunca habías sido generoso, aprendiste a hacerlo durante esa temporada. La iglesia estaba viviendo algo así. La iglesia primitiva estaban siendo perseguidos por su fe, por el simple hecho de creer en Jesús. Y estaba al mismo tiempo, ya el Espíritu Santo, aquí el mover del Espíritu Santo se estaba moviendo tan grandemente que había una multiplicación de generosidad, de amor y de compartir el evangelio a aquellos que no lo conocían. Y así fue como la iglesia primitiva creció, se expandió.
Versículos más adelante podemos ver que miles reciben a Jesús, miles se bautizan también a través del mensaje de Pedro. Empezamos a ver un mover del Espíritu Santo y un crecimiento exponencial. 5 cosas que ellos no dejaron de hacer fueron estas: reunirse, crecer, conectar, dar y enviar a los nuevos discípulos a alcanzar nuevos discípulos. Había un sentido de pertenencia, había una visión clara y había una necesidad profunda de que otros conocieran de la historia de Jesús, para que sus vidas fueran salvadas y puedan experimentar el regalo de la eternidad. Así que, como iglesia, hoy en día, ¿cómo tú y yo podemos orar por la iglesia? Porque estamos en esta temporada de fe, estamos en esta temporada de creer que a través de la oración podemos ver la mano de Dios obrar en nosotros y a través de nosotros, y al mismo tiempo estamos viviendo momentos difíciles. Estamos viendo gente siendo asesinada, estamos viendo gente siendo perseguida, estamos viendo a personas sufriendo. Estamos también, aparte de todo eso, caminando nuestras circunstancias, tratando de sobrellevar la carga que llevamos personalmente, y no podemos desasociar de que aún en nuestra debilidad y en los momentos de valles y de sombra, Jesús está con nosotros. Y ahí es donde tú y yo tenemos que experimentar, porque mira, podemos hacer muchísimas cosas por ti, pero lo más importante es tú qué vas a hacer. ¿Qué paso vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a ser una persona como Oni que tuvo la audacia de creer más allá de que puede llover, de que puede haber provisión en medio de la oscuridad? ¿O vas a continuar creyendo nada más lo que este mundo nos dice, que las cosas van a pasar como van a pasar? Y es en lo espiritual, que es una línea muy delgada, donde se revela el milagro de Dios, que yo creo que todos quieren experimentar. ¿Cuántos quieren un milagro el día de hoy? Todos queremos un milagro el día de hoy. El problema es que no los tenemos en venta, muchachos. Lo siento mucho. El problema es que lo tienes que arrebatar de Dios. Lo tienes que vivir con Él. Lo tienes que caminar con Él. Lo tienes que masticar con Él. Lo tienes que platicar con Él. Y eso se hace a través de la oración. Eso es una práctica. Así que, ¿cómo podemos orar como iglesia? Lo que nos enseña del libro de Hechos es esto. Lo primero es que debemos orar para que la palabra de Dios y la oración sea nuestra prioridad. Cuando oramos por los miembros, cuando oramos por nosotros mismos y por la iglesia, debemos de orar para que esta parte de no desasociemos su palabra y el hábito de la oración. Esto no es algo que le toca a alguien que sí sabe orar y que sí sabe compartir la palabra. Esta es una responsabilidad que te toca a ti también, sepas o no sepas. Les voy a hacer esta pregunta: ¿cuántos de ustedes saben leer? Levanten su mano. Y si no, ya sé que no saben leer, ¿no? Ya sé que no saben leer. Pero si no levantaste la mano, es como que, claro que sí sé leer. Digo, pues porque no lees la Biblia. Ese es un tema muy interesante. Si tú sabes leer, si tú sabes hablar, si puedes comunicarte, la palabra de Dios es muy práctica. Tienes tantas versiones de la Biblia que puedes hacerlo muy accesible y que no necesitas leerla toda en un día, pero necesitas dedicarle la intencionalidad de pasar un momentito con Dios. Y yo creo que estos dos elementos son los que definen a un creyente, definen por completo a un seguidor de Jesús. Y lees la palabra de Dios y pasas tiempo en oración. Eso no es un ministerio específico, no es una clase específica a la que vas a ir a la universidad nada más, o una clase dentro de la iglesia. Esto es algo que practicas, ¿no? Es bien chistoso porque a veces en la vida, por ejemplo, nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo llevo a mis hijos a la iglesia para que ahí les enseñen a orar y les enseñen a leer la Biblia, ¿no? Y si no hacemos eso un día, que lo dudo, porque siempre pasa eso, porque ellos tienen una iglesia, no un cuidado de niños. Si sus hijos andan haciendo su desastre allá afuera, nos echan la culpa a nosotros, ¿no? Es que ustedes no les enseñan, allá sí les enseñan y acá no. Y le digo, ok, está bien, pero déjame explicarte bien cómo funciona esto. Que tus hijos vengan a la iglesia aquí a conocer de Dios no quiere decir que esto es toda la parte de fe que van a vivir en su vida o en su semana. Esto es nada más la reafirmación de algo que tú ya vienes haciendo de lunes a sábado. Eso es algo que tú ya practicas con ellos. Eso es algo que tú ya vives con ellos. Y tenemos cuestiones afines en cuestiones teológicas, litúrgicas, teológicas, que nosotros venimos a reafirmar junto contigo y a celebrar cuando nos reunimos en una reunión de domingo. Pero aquí, o sea, no veas la iglesia nada más como los estoy enviando a Harvard a que entiendan en una hora todos los misterios de Dios. No, nosotros continuamos ese proceso
te vamos a enseñar todo lo que podamos enseñarte, pero esto es nada más es un fragmento de tu tiempo de agenda de lunes a lunes que designamos para continuar esa celebración y reafirmación de lo que tú y yo como padres ya venimos enseñando de lunes a viernes, a sábado y domingo. Eso es prácticamente como vivimos y como adultos también. De la misma manera, nosotros queremos impulsarte a que también vivas de esa manera, que no desasocies la parte de la oración y de la palabra de Dios como algo que es primordial en tu vida, ¿no? Lo segundo que vemos en la palabra de Dios es que también ellos oran para que veamos milagros. Todos queremos ver un milagro, todos queremos ver algo sobrenatural, todos queremos ver que Dios abra el mar así como lo hizo Moisés, ¿verdad? Todos queremos que esto suceda. Y sí está bien creer en milagros, claro que sí. ¿Suceden milagros todavía? Claro que sí. ¿Hay momentos de fe? Claro que sí. ¿Hay momentos de procesos? Claro que sí. Casi cada milagro tiene un proceso. Y el proceso es lo que tú y yo no queremos atravesar. Porque tenemos que sacrificar mucho. Hay muchas cosas que tú y yo tenemos que cambiar. Yo te puedo contar de momentos de fe donde los milagros suceden tal cual como tú lo anhelas, pero no tanto porque tú quieres, sino porque a Dios le plació. Porque Él cree que eso es lo que tú y yo necesitamos. Y ahí es donde está el detalle. Cuando pedimos por algo a Dios, dice Dios que tenemos que traer nuestros anhelos, nuestros sueños, todo lo que tú y yo tenemos, ponernos en sus manos. Pero al final del día es su voluntad perfecta. En estos círculos que llamamos grupos de crecimiento, cuando estamos orando juntos, hemos visto de todo, iglesia, de verdad. Hemos visto momentos donde el matrimonio que tiene orando por muchos años por un bebé, Dios se los da. Y ese grupo celebra que eso sucedió ante sus ojos. Hemos visto momentos de fe en sanidad espiritual, hemos visto momentos en su fe de alcanzar al papá, por el cual había estado orando por muchos años, que ponga un pie por primera vez aquí en la iglesia y que le entregue su vida a Cristo. Hemos visto momentos financieros, momentos de fe increíbles, pero algo que podemos estar todos de acuerdo es que todo sucedió conforme al plan de Dios y todo sucedió conforme a su perfecta voluntad. También hay momentos donde no sucede así y esos duelen, porque todos queremos que sea perfecto para nosotros, pero no nada más se trata de lo que tú quieres, sino se trata de cuál es la voluntad de Dios. Hace un par de años me sucedió, habíamos pasado un año increíble de trabajo aquí en la iglesia. Tuvimos nuestros días de vacaciones después de Navidad como iglesia, todo el staff, y recuerdo claramente que creo que era, si no me equivoco, un 26 de diciembre. Y me acuerdo que habíamos trabajado mucho en diciembre, habíamos tenido muchos eventos, reuniones y todo eso, y había pasado Navidad, y ese día dijimos, ¿sabes qué? Ese es nuestro primer día de vacaciones. Y entonces Rita y yo le dije, ¿sabes qué, Rita? Vamos a dejar a las niñas con mis suegros y vámonos tú y yo a desayunar a un lugar solos ya. Vamos a desayunar porque ya no podemos ir a cenar porque también nos quedamos dormidos y olvídate, o sea, ¿verdad? O sea, mejor desde temprano vamos a pasar tiempo juntos. Ok, está bien. Y me acuerdo que el primer día de vacaciones dije, qué buena onda. Ya habían pasado las fiestas navideñas, ya había pasado el 25. Me acuerdo que fuimos al Talavera Azul. ¿A cuánto les gusta el Talavera Azul? No me dan descuento, pero sí les doy promoción. Y recuerdo que es un filonón siempre, pero no importa, es delicioso, es riquísimo. Entonces recuerdo que me estaba saboreando mi omelette espadaña con la cremita de arriba así bien, oh my God. Y estábamos bien esperando, ¿no? Hay que esperar. Y me acuerdo que me llamaron por teléfono. Y tú sabes muy bien, en esta etapa de vida, si alguien te manda un correo, es algo que puedes revisar más tarde. Si alguien te manda un texto, es algo que puedes revisar en un ratito más, o a lo mejor en el mismo momento, pero si alguien te llama es porque algo pasó. Y era un voluntario, era una persona que conocíamos, y me acuerdo que nos llamó por teléfono y dije, algo pasó, y lo primero que dije, no, es mi primer día de vacaciones, Dios, no manches, así. ¿Qué pasó? Me asusté, dije, ¡ah! Y bueno, nosotros como pastores trabajamos 24/7, así que no hay bronca, ¿no? Pum, contesté la llamada, estoy haciendo fila. ¿Qué pasó? Y sí, era una llamada difícil. Su papá estaba muriendo, estaba en sus últimos momentos, agonizando, pero tenían esta inquietud y querían entregarlo a Cristo, quería la familia orar por este señor y ponerlo en sus manos, con lágrimas, con llanto, con dolor, con incertidumbre, pero con fe. Y dije, ok, claro que sí, y quedamos en 1 hora.
Dijo, no se preocupe, pastor, vaya a comer. Si está ahí, sí, estoy haciendo fila aquí, se vaya a comer y después puede venir, creo que hay tiempo, ok. ¿Dónde es? En tal casa, me dieron la dirección y todo y ya. Entonces ya le digo a Rita, ¿sabes qué, mi amor? Yo sé que hoy es nuestro primer día de vacaciones y que teníamos planes para todo el día, pero vamos a tener que interrumpirlos, tenemos que atender esto. Y mi esposa, bien buena onda, Hani, no te preocupes, mira, no te preocupes, ahorita comemos rápido y ya, o sea, me dejas en la casa descansando y tú agarras tus cosas y te vas y haces lo que tienes que hacer. Y le dije, no, chiquita, no, esto es algo que vamos a hacer juntos, ¿no? ¿Cómo que te vas a descansar? Le dije, "Mira, ahorita vamos a desayunar, vamos a pasar a la iglesia, vamos a pasar a la casa por unas cositas, vamos a llevar aceite, vamos a llevar comunión y le vamos a entrar juntos a esta batalla, ¿no? No, ¿por qué? Es que yo no sé qué voy a llorar todo el rato. No te preocupes, mi amor, tú lloras cuando estás feliz, tú lloras cuando estás enojada, tú lloras cuando estás triste y también lloras de a gratis, ¿no? Y está bien, ¿no? Y ahora vamos a llorar con un propósito. Y nos fuimos. Me acuerdo que llegamos a la casa, estaba toda la familia, lo entregamos a Cristo, leímos el plan de salvación, pudimos guiarlo también para que pudiera él también arrepentirse de sus pecados, que pudiera escuchar y sentirse que ya estaba, que iba a poder estar bien con Dios. Unimos a la familia, también la guiamos en un momento de arrepentimiento, también la guiamos en un momento de oración. Los ungimos con aceite, compartimos el pan, hicimos comunión, oramos por ellos. Fue un momento muy difícil, fue un momento muy hermoso al mismo tiempo, fue un momento de fe, pero después de hacer todo eso sentimos una gran paz. Y es esa paz que habla la palabra de Dios, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es el Espíritu Santo. Después de ahí salimos de ese lugar, pues obviamente pues con el corazón a medias y destrozado. Y pues bueno, seguimos con nuestras ocupaciones, manejamos un ratito, creo que pasó una hora, llegamos a Fashion Valley a regresar todo lo que no me había quedado de Navidad, lo que me habían regalado, es verdad. Y rápidamente a la hora recibo la llamada de este voluntario y me confirma y me dice, nada más le quiero avisar, pastor, quiero decirle muchas gracias primeramente por lo que lo hicieron, por este momento, y quiero decirle también la mala noticia de que justo acaba de morir mi papá. Y obviamente pues es doloroso. ¿Qué hicimos? Oramos por su alma. A veces los milagros no son físicos, a veces el milagro es una sanidad espiritual, una sanidad interna. Estoy seguro que esta persona estaba anhelando ese momento de restauración, anhelando ese momento de entrega total, anhelando de ver a su familia unida. Muchas cosas que para nuestro pensar pueden ser difíciles de entender, pero para Dios era lo que era su perfecta voluntad. Y lo que más me encantó fue que pude ver eso en la familia. Todos estaban bien agradecidos, todos anhelaban lo mejor, pero sucedió el regalo de la eternidad para esta persona, para Vicente. Y es algo que podemos celebrar cada año y es algo que podemos celebrar en amistad. Y sabes, así es la fe. Los milagros a veces se ven palpablemente tal cual como tú y mejor, pero a veces los milagros son mejores porque es el plan de Dios para nuestra vida. Muchos de nosotros necesitamos vivir esos momentos de fe para decirle sí a Jesús. Y si tú estás en este proceso de duda, de verdad, yo te animo a que seas curioso en su palabra y que no te tengas que esperar hasta estar en una sala de hospital a minutos de morir para entonces sí decirle, ¿sabes qué, Jesús? Ahora sí me rindo. Yo te invito a que lo hagas ya y que puedas experimentar sus milagros en vida, en persona. Así que te animo a que hagas eso. Después de ahí, también algo que vemos en la iglesia, aparte de milagros y señales, también nos pide que oremos para que nos amemos y nos sirvamos mutuamente. Podemos ver este momento explosivo y expresivo de generosidad donde la iglesia se unía y servía. Yo puedo contarte diferentes historias de momentos de fe, así iguales, donde, por ejemplo, si está un familiar en el hospital, yo no soy la primera persona que llega a iglesia. A veces soy la cuarta, la quinta persona, porque ya llegó el líder de grupos, ya llegó la vecina, ya llegó el amigo, ya llegó el otro miembro. Y eso, ¿sabes qué? Me llena de tanta fe de que somos una iglesia que ama aún en las circunstancias. Porque cuando vivimos en comunidad y tenemos amistades, familiares y amigos que hacemos vida en la fe y luego hacemos vida fuera de la fe, y vivimos en estos círculos, podemos vivir esos momentos. Cuando estamos ausentes decimos, ay no, luego vemos ese rollo, ¿no?
pues podemos vivir momentos aislados, está bien, pero cuando hay momentos de fe y la comunidad está cerca, pues entonces podemos vivir su presencia, su amor y todo eso aún en esos momentos tan difíciles. Y Dios no se cansa de hacerlo, y así que por eso animamos a todos a que formen parte de un grupo. Algo que vemos en los grupos de crecimiento es eso, que cuando no nada más asistimos, pero pertenecemos, no nada más pertenecemos, pero hacemos amistad unos con otros en las buenas y en las bajas, ¿no? En los momentos de fe y en los momentos de dificultad podemos juntos testificar el amor de Dios. Y lo hemos contado y lo hemos visto en numerosas ocasiones, así que por eso te animamos a que te inscribas a un grupo o que dirijas un grupo. Muchos de los líderes que dirigen un grupo hoy en día, lo primero que dijeron es no, yo no quiero dirigir nada, Richard, yo no sé hacer nada, yo no me creo líder, yo no conozco nada de la palabra de Dios y todo. Y sabes, cuando dan ese próximo paso se dan cuenta, caray, todos estamos en la misma jornada de aprender. No tengo que portarme como un experto, pero tengo que portarme como una persona accesible a conocer de Dios y a compartir de Dios. Y eso es simplemente lo que ocupas. ¿Tienes un lugar donde reunirte? No, bueno, te buscamos un lugar donde reunirte. ¿Tienes contenido que enseñar? No, bueno, te damos contenido que enseñar, ¿no? ¿Sabes cocinar? Sí, mira, yo les digo a todos los líderes de grupo, si esta es tu primera vez dirigiendo un grupo, tu mejor arma es hacer una carne asada. Neta. Mira, yo sé que por los nervios te vas a estudiar la palabra, te vas a estudiar el tema, vas a estar tan nervioso que vas a querer hacer todo perfectamente bien y eso todo va a suceder y estoy con fe, confiado que va a suceder. Pero neta, si tú te avientas una carne asada, una salsa tatemada, no herdes así verde, roja, no, nada del carnaval ni nada de esas cosas, no. Tú la haces, pues, echas los tomates, todo al asador, que se tateme, que se queme, que huela a carboncito, y luego después la pasas a la licuadora, ¿no? Y la licuas muy bien, ¿no? Pero no toda para que se vean los fragmentos así de lo quemadito, para que, tú sabes, que dé un poquito más de olor. Si no te queda bien, échale poquita sal. Y si no te sale bien la carne asada, yo no sé qué onda, pero le puedes poner mucho limón y todo con mucho limón sabe bien, ¿ok? Pero en serio, les digo, donde hay una mesa, donde hay comida, donde hay un plato, donde puedes compartir el pan con los demás, créemelo, hay comunidad. Y cuando estamos en esos momentos vulnerables, gente abre su corazón y comparte de su fe y aprendes y creces juntos con otros, celebra los milagros de otros, lloras con las caídas de otros, pero juntos viven en comunidad. Así que yo te animo a que hagas eso. También algo que vemos aquí es que, número 4, ora para que adoremos fielmente a Dios y conectemos con Él constantemente. ¿Sabes? Dios no es nuestra llamada de emergencia nada más. Cuando tú y yo nos abordamos en un avión y llega la azafata y nos dice todos los ritmos de emergencia que hay, todos los pasos que tenemos que tomar, y está dando todo este curso intensivo de seguridad para ti, ¿no? Porque por si algo pasa, sepas qué hacer, ¿no? Ninguno de ustedes está haciendo caso. Nadie pone atención. Que dices, ¿qué va a pasar? ¿No? Y a lo mejor no ha pasado nada, por eso estás aquí. Pero cuando algo pasa, entonces que funcione la mascarita, ¿no? Que funcione el inflable para que podamos resbalarnos, ¿no? Que haya salvavidas. ¿Cómo que no hay salvavidas? ¿No? ¿Qué onda que no? Y cuando ocupas algo, no, si quieres que todo pase, a veces parece que Dios funciona así. ¿Sabes qué? Mientras, Dios, sí, está bien, sí. Dios ahí está, los versículos ahí están, la palabra de Dios ahí está, el domingo ahí está, sí. Pero cuando pasa algo, no, Dios y todos los ángeles del cielo bajen ahora porque yo te necesito. Porque se supone que tú debes de estar ahí para mí, ¿no? Dice tu palabra, que tú caminas conmigo en lugares de sombra y de muerte. Somos bien tramposos, ¿no? Y de verdad debemos de vivir vidas alineadas a su propósito, pero en comunidad con Él. Dios no nada más es nuestra llamada 9-11-11, es nuestro Padre Celestial, es nuestro Señor Todopoderoso y Eterno, es alguien con el que debemos de vivir en comunidad a través de la oración. Así que como iglesia te invito a que oremos por los miembros, que vivimos en constante oración, en adoración y en el conocimiento de su palabra de una manera personal. Por último, ora para que ayudemos a más personas a encontrar y a seguir a Jesús. Yo te voy a decir una cosa. Mira, esta iglesia va a cumplir 36 años en octubre. Y la primera imagen que te voy a mostrar es una imagen de donde inició todo. Si podemos ver esta página. En el patio, en la sala de una casa, se reunían estos miembros, ahí hubo bautizos,
Esto fue en el 91 en una casa bien bonita. Y era un grupo de personas que se reunían a conocer la palabra de Dios. A través de los años Dios les dio el crecimiento y los llevó hasta Eastlake High School, donde se empezaron a reunir y eran más personas. Todo empezó en una sala y ahora no nada más era una sala, ahora era un auditorio, ¿no? Y eventualmente pasaron los años y llegamos a este edificio, que este es el primer edificio que construye Eastlake Church como tal. Después construyen hacia allá y luego construyen allá arriba. Si viniste a la clase de membresía, ya te he mostrado todas estas imágenes. Y en el 2019 nace la iglesia más chula, que es Iglesia Eastlake, ¿no? Este es el día 1, es el primer servicio oficial que tuvimos en febrero del 2019. Esta foto no nada más la tengo aquí, la tengo en mi oficina, porque cada vez que paso por mi oficina y que estoy ahí, pongo mano en la oficina y oro por todas esas familias que estuvieron ahí desde el día primero. ¿Y por qué te cuento todo esto? Mira, desde el principio oramos porque fuéramos personas que ayudáramos a otras personas a encontrar y a seguir a Jesús. Desde el principio oramos, desde el 91, porque Dios pudiera conocer, para que las personas pudieran conocer a Jesús en diferentes espacios y lugares. Desde el 91, a través del tiempo, Dios nos ha dado esta oportunidad de construir y abrir espacios de luz donde personas encuentran segundas oportunidades y nuevos comienzos. Y gracias a esas oraciones contestadas de la iglesia es como hemos visto la transformación a través de muchas familias que oraron por momentos como el día de hoy. Mira, yo no sé si nadie nunca en la vida te ha dicho esto, si siempre has pensado que eres un error, si siempre has pensado que no tienes un propósito, si siempre has pensado que no tienes un llamado, que no eres una persona vista, eres una persona despreciable. Yo no sé qué te hayan dicho, pero si nunca te han dicho eso, yo te quiero decir una cosa el día de hoy. Tú eres un milagro de Dios. Tú eres una oración contestada. Tú eres una persona que no está aquí por accidente, sino que está aquí siendo llamada y empoderada y milagrosamente, ¿verdad? Llamada por una oración contestada de muchas personas que oraron por ti antes de que tú los conocieras, y a muchos de ellos jamás los vas a conocer. Entonces, como iglesia nos toca ser esa iglesia hacia el futuro, porque quizás aquí tus hijos fueron salvos, quizás aquí tu matrimonio se restauró, quizás aquí viste un milagro en tu vida o a través de tu vida, quizás aquí has visto la transformación de otras personas que tú invitaste, que creías que necesitaban a Jesús y que oraste por ellos, quizás, no sé. Pero este lugar fue diseñado para que fuera un lugar de luz, y no es casualidad de que tú hayas llegado aquí nada más porque regalamos café los domingos. Es porque eres una oración contestada. Si nadie te ha dicho eso, quiero recordarte eso, iglesia, tú eres una oración contestada. Y como iglesia, ayúdame a orar para que juntos podamos orar por más oraciones contestadas en el futuro, para que nuestros hijos alcancen a otras personas, para que nuestras generaciones continúen llevando el evangelio a más personas, gracias a un grupo de locos como tú y como yo, que se juntaron un día a conocer la palabra de Dios y a crecer en nuestra fe y comer carne asada. Así que, ¿por qué no te pones de pie? Vamos a hacer lo que hacían los creyentes en el principio. Vamos a tomar comunión. Te invito a que la tomes contigo. A todos les entregaron esto en la entrada. Si no tienes esto, puedes pedirle a un voluntario que te pueda hacer llegar. Y brevemente, yo sé que no tenemos que huir ya porque ya es tarde, pero quiero nada más recordar esto. ¿Sabes? La comunión es una oportunidad para nosotros entregarle nuestra vida a Jesús, ponernos a cuentas con Él, decirle que sí antes de cualquier cosa. Así que te animo a que hagas eso cada vez de comunión. Antes de que tomes comunión, ¿sabes qué, Señor? Te entrego mi vida hoy, te entrego mis pecados, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy y todo lo que no quiero ser. Quiero recibir quién eres tú el día de hoy. Después de ponernos a cuentas con Jesús, tomamos el pan y recordamos que Jesús agarró el pan y lo partió y se lo dio a sus discípulos y dijo: hey, este es mi cuerpo que va a ser entregado por todos ustedes. Cuando estén reunidos así, coman de este pan en memoria mía. Coman de mi cuerpo en memoria mía. Tomamos del pan. Después, Jesús tomó una copa de vino y la representó como su sangre. Esa sangre que iba a ser derramada en la cruz del Calvario, en este madero, y que esa sangre iba a perdonar cada uno de nuestros pecados. Esa sangre que nos iba a dar la salvación eterna, la conexión con nuestro Padre Celestial, y al mismo tiempo una sanidad interna espiritual, y también, ¿por qué no?, una sanidad externa.
para continuar llevando su salvación a más personas a través del Evangelio. Este pacto entre Dios y los hombres se representa a través de esta sangre, que cuando recibimos a Cristo Jesús y somos perdonados por nuestros pecados y entregamos nuestra vida totalmente, su sangre cubre cada pecado y lava cada área de nuestra vida, que nos hace perfectos ante los ojos de Dios. Esto es lo que recordamos hoy, y ese es el sacrificio por el cual damos gracias a Jesús por su sacrificio. Tomemos de la copa. Padre Santo, oro por cada persona que está aquí, por cada oración contestada, por cada milagro, por cada palabra, cada llanto, cada lágrima, cada alma, cada vida, cada sonrisa, cada logro, lo que sea, todo, Señor. Te damos gracias, Padre, por siempre ser fiel. A pesar de vivir en un mundo quebrantado, tu fidelidad ha sido perfecta. Y yo te pido, Padre, que sigamos siendo esa iglesia allá afuera, que seamos personas ayudando a personas a encontrar y a seguir a Jesús, que podamos ayudarle a muchas personas que puedan conocer de ti a través de nuestra vida, nuestro testimonio y a través de las enseñanzas del Evangelio y de los apóstoles. Te damos gracias, Padre Santo, por este día, y juntos como iglesia decimos amén.